Cuando estaba en la escuela, la maestra solía llevarnos a un campo para las clases de educación física. El campo estaba dividido por un río, y había un pequeño puente que unía las dos partes y teníamos prohibido cruzar. Yo me encontraba al otro extremo junto con algunos compañeros, y los demás cerca de ese puente. Resulta que todos mis compañeros juran que vieron a alguien idéntica a mí al otro lado, mismo uniforme y accesorios, y que solo miraba fijamente a donde estaban ellos, y que les pareció extraño porque, como dije, no podríamos cruzar al otro lado. Y bueno, cuando me acerqué a ellos lo contaron. Y yo negué haber estado allí y la historia quedó como anécdota. Lo más extraño es que poco antes soñé una situación parecida. Venía caminando hacia mi casa, cuando se paró un coche a un lado y descendió un señor de aproximadamente 50 años. Lloraba y me decía que si yo medía 1,52, que si calzaba del 3 y que mi cabello era rizado natural, que mi signo era Acuario, que tenía 33 años. Yo toda asustada no sabía qué hacer y me dice que su esposa acaba de fallecer y que era idéntica a mí. Que le dijera si estaba en lo cierto todo lo que me decía. Yo ya estaba hiperventilando y tenía taquicardia. Pues era cierto todo. Eran correctos todos esos datos que me daba. Le suena el celular y contesta. Escuché cómo le decían que fuera a pilotear un helicóptero y él se apresuró a sacar una tarjeta de su cartera. Me suplicó que lo contactara y llorando subió a su coche. Es una de las experiencias más escalofriantes que me han pasado. Tiré su tarjeta en la siguiente cuadra. Cuando era niña, nos cuidaba a mis hermanos y a mí, mi abuelita, en lo que mi mamá llegaba del trabajo. La puerta que daba al patio tenía vidrio, o sea, como ventana, y tenía una cortina, pero casi nunca la cerrábamos. El punto es que mi mamá llegaba por eso de las 9 p.m. Una noche miré a la ventana y claramente vi a mi mamá llegar. Me saludó y señalaba la cerradura como diciendo, «¡Ábreme!». No le abrí porque mi abue siempre nos decía que eso lo hacían los adultos. Así que fui a buscar a mi abue para que le abriera a mi mamá. Y cuando vimos a la puerta, no había nadie. Mi mamá llegó como media hora después y cuando le conté me dijo que no, que me lo imaginé porque en su trabajo había mucho por hacer y que por eso había salido tarde. Después de eso me daba miedo ver la puerta. Año 2019, en noviembre. Mi hermano llegaba tarde del trabajo a la casa. Él estaba completamente solo. Mi mamá cuidaba de su hermano enfermo en Ciudad de México. Mi papá estaba con mi hermano en el dentista y yo estaba haciendo mi servicio social en un despacho. Entonces, se propuso hacer la cena y, como es su costumbre, escuchar música mientras cocinaba. La bocina comenzó a tener estática, cosa muy extraña porque estaba vinculada por Bluetooth, y se apagó de la nada. No le tomó importancia y siguió cocinando, hasta que la luz se cortó de golpe. Regresó unos 2 minutos después, pero el foco del pasillo que da a nuestros cuartos se fundió, y al intentar encender nuevamente la luz de la cocina, una sombra se arrastró por debajo de la mesa. Otra se asomó repentinamente en la ventana de la cocina y se acercó. La cocina y la casa en general están en el segundo piso. No vio nada en la calle, pero sí en el reflejo de la ventana. Había un rostro sonriendo con una piel muy pálida. Mi hermano volteó rápidamente y se quedó congelado, pues él mismo se estaba viendo frente a sí mismo a la distancia de la ventana, y del pasillo estaba alguien igual a él. Mismo rostro, misma ropa y misma voz, pero con una sonrisa muy inquietante. Reaccionó un poco después y al escuchar cómo se le llamaba por su nombre y que lo estaba esperando desde hace tiempo, mi hermano caminó lentamente hacia él, pero solo se dejó de asomar por el pasillo y un lamento de mujer aumentó la tensión. Luego un llanto de un hombre y después un lamento de un niño. La luz se volvió a ir y sentía cómo se acercaban lentamente hacia él. Cuando pensó que no iba a poder librarse de estas cosas, mi papá había llegado con mi hermano y subió en las escaleras. Y estas cosas dejaron de escucharse y mi papá se asustó de ver a mi hermano en la oscuridad. Mi hermano no dijo nada hasta que yo llegué y me contó todo esto. Me pasó solo una vez.
Fue hace varios años. Estábamos en la casa de mi difunta bisabuela. Como está conectada con la casa de mi abuela, podíamos entrar y salir sin problemas. Pero como llevaba años abandonada, tenía un aspecto algo tétrico. Había restos de muebles, muchos papeles, etc. El chiste está en que una de estas veces entré solo porque me mandaron a guardar algo ahí en esa casa. La usábamos de bodega. Y digamos que toda la casa era atravesada con un pasillo. Y podías ver desde la entrada principal hasta el final de la casa donde estaba la puerta que conectaba con la casa de mi abuela. Entré por esta puerta y, al caminar unos metros, y sigo sin creerlo hasta ese día, me vi a mí mismo, pero de espaldas. Llevaba la misma ropa, una playera roja, un short negro y mis chanclas de ese entonces. Al principio no me dio miedo, pero cuando empecé a avanzar porque quería ver si era real lo que estaba viendo, esa cosa que se parecía a mí se fue corriendo. Yo corrí tras eso y al llegar a la sala, que era donde estaba parado, ya no vi nada. Las puertas estaban cerradas. Fue la única vez que tuve un encuentro así. Años después le conté a mis papás, pero no me creyeron. Nos pasó a mi mejor amigo y a mí. Fue en una acampada. Quedamos en que él esperaría en cierta parte del camino para ayudarme a llevar varias cosas, puesto que yo iba muy cargado. Cuando llegué al punto de encuentro no estaba, pero lo vi pasando por el camino que había abajo de mí. Lo esperé, pero nunca llegó, y seguí mi camino solo. Ya cuando llegué al campamento, ahí estaba mi amigo. Le pregunté que por qué no había ido al punto de encuentro, y me dijo que él me estaba viendo subir la montaña a la lejanía. Yo lo estaba esperando. Nos vimos, pero ninguno era real. No sé. A día de hoy hablamos de dicha experiencia y no podemos darle alguna explicación lógica. Cuando estudiaba la prepa, varios de mis amigos, compañeros y hasta profesores me decían que cómo llegaba tan rápido de una clase a otra, o que me veían afuera de la escuela, y cuando entraban me veían ya dentro, o los 2 días que faltaba a clases, me decían que me veían ir a la escuela o cosas así. La verdad pensé que era broma, hasta que un día mi novia de aquel tiempo me dijo que por qué no le hice caso en la cafetería, que hasta me abrazó y yo no hice nada. Solo la miré y me fui. Cosa que me pareció loco porque yo estaba ese día en examen. La cuestión es que ya me daba cosa todo esto, hasta que un día un compañero tomó foto y en efecto, era yo mismo, solo que me percibía algo diferente. Al finalizar el año, yo iba bajando las escaleras de la escuela y a lo lejos vi que me miraban y parecía que era yo mismo viéndome. Cuando me pasó eso me empezó a doler mucho la cabeza y desde ahí sufro enormes dolores constantes. Eso fue ya casi 6 años.